Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish, conversando con el Premio Nacional de Historia, Sergio González Miranda. Sergio, te planteaba antes de ir a la pausa esta relación que se da entre la población, entre las familias también. Hay mucha gente que vive acá, que tiene familiares en Bolivia o viceversa, en Perú también. Y por otro lado, estas relaciones de gobierno que a veces se ven tan tirantes, tan difíciles, digamos, de llegar a un consenso. ¿Qué opinión te parece eso? Bueno, a ver, te voy a contestar como historiador, pero si pues tú quieres que después hablemos sobre el presente, me preguntas directamente. Quiero darte un ejemplo. En la década del 50, de los años 50, del siglo pasado, nosotros en el INTE la hemos definido como la década dorada de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Fue el periodo en que llegó al poder en Bolivia el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Siles Suazo, ¿cierto?, de Paz Extensoro. Y incluso ya a fines de los 40, cuando estaban en el gobierno en Chile, González Videla, se abrieron, por decirlo así, vínculos y diálogos con Bolivia. Quizás también por cierta participación de Estados Unidos. En ese periodo, el presidente de Chile, en su segundo mandato, Carlos Ibáñez del Campo, viajó a La Paz. Fue la primera vez que un presidente de Chile iba a La Paz. Se reunieron también después en Arica. En fin, hubo un acercamiento muy importante. Cuando las diplomacias se acercan, digamos los estados nacionales se acercan, se abren ventanas de oportunidades para las regiones que son transfronterizas, digamos, regiones que son vecinas. En este caso, el caso de Oruro con Tarapacá. Entonces, los orureños y los tarapaqueños que de mucho antes venían haciendo propuestas para integrarse físicamente a través de un camino, etc., primero un ferrocarril, después un camino, comenzaron a presionar por la construcción de este camino. Y efectivamente, ambos gobiernos se pusieron de acuerdo para pavimentarlo, etc. Y todas estas cosas se demoran, que es muy típico. Pero fue el momento en que Tarapacá y Oruro se veían como con dos proyectos, con un proyecto transfronterizo de desarrollo donde la minería boliviana iba a salir por Tarapacá, la agricultura boliviana. Bueno, todo esto es un proyecto que estuvo en la mente de un general en retiro que se llamó Carlos Harms Espejo, que no sé por qué razón está absolutamente olvidado, que realmente hizo un proyecto maravilloso. Bueno, y resulta de que los orureños, ya nerviosos porque no se hacía este camino, los tarapaqueños también, los orureños se vinieron en esas famosas caravanas que se recuerdan todavía en Iquique, las caravanas de la amistad, el año 58. Se vinieron y llegaron aquí y cruzaron la cordillera y llegaron aquí el 21 de mayo, para que vean que el 21 de mayo está en el imaginario nortino no como una cuestión nacionalista, sino que como es nuestro tótem, es el momento en que nos reunimos, ¿no? Y por tanto los bolivianos sabían eso, los orureños, por tanto llegaron aquí el 21 de mayo sabiendo la importancia que tiene esa fecha para nosotros. Pues bien, llegaron con sus camiones, hasta en bicicleta, es una historia maravillosa. Y los tarapaqueños, y quiqueños en particular, le devolvieron el gesto y se fueron a Oruro para llegar el 6 de agosto. Mala fecha, porque el 6 de agosto la cordillera está muy nevada. Y bueno, igual cruzaron y llegaron incluso un día antes. Y todo ese esfuerzo quedó en nada. Lo único que quedó fue aquí en el norte el vínculo con Oruro y la máscara de Oruro, porque a partir de ahí surgieron las diabladas y la tirana, ¿no? Pero eso queda en nada, ¿por qué? Porque asume el gobierno en Chile, Jorge Alessandri. De hecho, cuando iban de viaje, el 58, está la propaganda política. Estaba por asumir Alessandri asume Alessandri y cambia la política con Bolivia. Y totalmente. Pero como ya habían algunos compromisos hechos con anterioridad, se termina de construir el oleoducto Sica-Sica, que trae petróleo desde Bolivia y que sigue funcionando hasta el día de hoy.
Y todo este sueño integrador, fíjese que pasó todo el siglo XX y Chile nunca pavimentó, nunca terminaba de pavimentar en la carretera de Huara-Colchane. E incluso, es más, llegaron una empresa minera y construyeron una carretera, la que va desde Pozo Almonte hacia de inmediato, digamos, en muy poco tiempo. Y siempre el Estado demoraba, y también por el lado boliviano lo mismo. Entonces, el problema está en que las regiones, por esta cosa de la dependencia de los estados nacionales, no tienen buenos proyectos propios de inversión, por ejemplo, de infraestructura importante, porque tienen que pedir las autorizaciones a los gobiernos centrales. Entonces están muy dependientes de los vaivenes de la diplomacia, y la diplomacia tiene muchos vaivenes. Eso es un ejemplo muy claro. El año 62 tenemos el conflicto del Lauca con Bolivia, y no hemos dejado de tener conflictos serios con Bolivia a partir de entonces. ¿Y qué pasa hoy si tenemos que pensar un poco en lo que está haciendo la Cancillería? A veces vemos declaraciones bastante duras, digamos, de nuestra Cancillería, que a un sector de la población le parece muy bien, digamos, que se sienten, ¿cierto?, que se está haciendo de alguna manera marcando, ¿cierto?, una línea donde no hay ninguna posibilidad de entregar, ¿cierto?, una salida al mar con soberanía o plantear alguna alternativa que sea viable para Bolivia, pero hay otro sector que está totalmente en desacuerdo y piensa que por anga o por manga, digamos, en el futuro, ¿cierto?, ese tema se va a tener que resolver de manera tal de que se pueda mejorar esta integración, porque es una necesidad también para Chile, digamos, estar integrado absolutamente con Bolivia. Claro, lo que sucede es que algunos piensan, como esa frase que se le atribuye a Barros Luco, ¿cierto?, que los grandes problemas se solucionan solos o no tienen solución. Y pareciera ser que el problema marítimo boliviano es uno de esos grandes problemas. Mira, creo que si hay algo que no puede eliminarse entre Bolivia y Chile, hay varias cosas que no se pueden eliminar entre Bolivia y Chile. Primero, que sean países limítrofes. Son países limítrofes, son países cercanos, tienen economías que necesariamente se tienen que vincular, especialmente esta región con Bolivia. Por lo tanto, eso es un dato de la causa, es inevitable, tenemos una frontera común de varios cientos de kilómetros, ¿cierto? Más de 500 kilómetros por ahí. Y lo segundo es que, al ser países vecinos, lo que no se puede terminar nunca es el diálogo. Se podrán romper las relaciones diplomáticas, pero no se pueden romper los diálogos. Y de hecho también las complementariedades comerciales, digamos, porque sería absurdo que se cerrara la frontera, digamos. Esta región perdería mucho, porque el mercado boliviano y sus vínculos con otros mercados es fundamental. Bolivia es absolutamente clave, está en el corazón de América. Por tanto, Chile no puede dejar de dialogar con Bolivia. Ahora, otra cosa es darle una solución soberana a la demanda marítima boliviana, etc. Creo que estamos en un zapato chino porque, este es mi punto de vista, creo que hay soluciones que son mucho más actuales y sin embargo Bolivia sigue insistiendo en una fórmula tradicional de soberanía absoluta, de territorio, etcétera, que yo creo que eso complica mucho a Chile. Por lo tanto, si existiese una visión mucho más actual, en que hay una mirada mucho más flexible, más globalizada, de los fenómenos internacionales, probablemente sí la solución estaría más a la mano, como lo que planteó, por ejemplo, se planteó en el gobierno de Ricardo Lagos. Bueno, hemos avanzado harto en el programa, nos van a caer varios temas fuera, pero no puedo dejar de preguntarte por el tema de la educación. Estamos viviendo, ¿cierto?, un proceso muy interesante a nivel nacional, ¿cierto?, que esta reforma educacional, lo conversábamos en otra oportunidad y tú me decías que esta es una gran oportunidad y que hay que saber tomarla, digamos. Se nos puede pasar el minuto y también, digamos, a lo mejor se nos puede pasar la mano.
¿Cómo ves tú esto y qué podría significar? Tú me hablabas de los hitos, de la ley de instrucción primaria, ¿cierto? De lo que ha significado para nuestro país, y esto podría ser un hito también. Bueno, yo te contaba esa vez que Darío Salas, que venía llegando a Estados Unidos, había sido discípulo de Dewey, y asume la responsabilidad de ser el conductor de esta gran reforma que fue la LIPO, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Estamos hablando de los años 20. Y él le llama la Gran Fausta Nueva. Y creo que fue una gran Fausta Nueva. Creo que la LIPO cambió este país. Creo que y las voces contrarias a la LIPO se parecen mucho a las voces contrarias a la reforma actual. Esta cosa de que el Estado no se puede meter en las decisiones de las familias, que en realidad la educación es algo que es exclusivo de los padres, que, en fin, ya conocemos todos los argumentos que se dan. Y sin embargo, en esa oportunidad Arturo Alessandri fue firme y la llevó adelante, y fue obligatorio que los chicos no podían irse a trabajar a esa edad, tenían que educarse. Cambió este país. Y eso pienso de que, como el gran cambio que se generó cuando se instalaron las escuelas normales en Chile, fue un salto adelante inmenso. Ahora tenemos la gran oportunidad de dar otro salto adelante, cualitativo, cultural, profundo. Y por eso yo soy gran partidario de esta reforma educacional, pero sin modificaciones que le hagan perder la esencia. Creo que es muy importante que se apunte hacia la calidad en la educación. Ese es el punto principal. Las otras cosas son secundarias, pero la calidad en la educación es lo clave. Por supuesto, si es calidad con gratuidad, mejor. Pero ese es el punto. Tenemos que subir el nivel educacional de todo Chile, pero especialmente, ¿cierto?, de los grupos sociales que tienen menos oportunidades. Hay un tema, ¿cierto?, nos queda nada más un minuto, Sergio, respecto que ha habido bastante controversia, que es la segregación, esto de seleccionar a los alumnos, ¿cierto?, que hay muchas personas que se resisten, digamos, de alguna manera a decir, no, yo quiero ir a tal colegio y sí o sí, digamos, no quiero que nadie toque, digamos, ¿cierto?, esa característica que tiene el sistema. Y sin embargo, por otro lado, se quiere promover, ¿cierto?, que haya integración, que las familias convivan, digamos, que se conozcan, ¿cierto?, que las realidades de La Pintana, en el caso de Santiago, o la realidad de Las Condes, de alguna manera, en algún minuto de la vida se puedan tocar. ¿Tú sientes que debiera avanzarse en ese sentido? ¿O se está tocando ahí un tema clave en las decisiones de la familia y no hay que meterse en el tema? Yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que van a haber colegios particulares que sin duda van a seleccionar bajo sus criterios. Eso va a ser inevitable, creo yo. Sí, lo importante es que los colegios públicos, ¿cierto?, no seleccionen, y ahí realmente sea donde surja la masa crítica del futuro en este país. Y aquí lo hubo en Chile, hubo colegios, liceos, por ejemplo, emblemáticos, muy importantes en todo el país. Y eso, el proceso de municipalización fue un proceso realmente de deterioro gravísimo. Eso es lo que hay que revertir. Es muy difícil por todos los años que han pasado, pero hay que volver nuevamente a una educación pública y de calidad. O sea, hay sectores, digamos, de los quintiles más exclusivos de este país con sus propios colegios, no podemos hacer mucho en eso. Bueno, Sergio, se nos ha pasado volando el tiempo, la verdad es que podríamos haber seguido conversando con una hora más. Yo encantado, por supuesto. Pero vamos a tener oportunidad, por supuesto, en otros programas y también de invitarte al canal, digamos, para conversar otros temas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ustedes. Conversamos hoy aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, con Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia Reciente, exdirector, se puede decir ya, ¿cierto?, del Instituto de Estudios Internacionales, INTE de la Universidad Arturo Prat, pero sigue ahí trabajando con una serie de proyectos muy interesantes para nuestra región y por supuesto que nos prestigian como región a nivel, no solo del país, ya a nivel mundial. Así que muchas gracias, Sergio. Gracias. Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.